Ayer estaba hablando con unas personas que me decían acerca de la música y de la danza. El tema giró sobre otras cosas y terminamos hablando de eso. Y me decían cómo se ha recuperado, ¿no?, la música y la danza prehispánica. Y muchas veces la verdad es que lo que tenemos ahora son vestigios de la música y la danza que se tenía. Hablando con amigos conocedores del tema, nos decían que pues es complicado saber cuál era la música exactamente y cuáles eran las danzas exactamente que había en la época prehispánica. En los documentos generalmente se habla de las prácticas religiosas que había, pero la danza y la música obviamente no se plasmaron en ningún lado, porque pues no había manera en ese momento de plasmar en una partitura la música, la forma el sonido de ese momento. Y la danza también se veía como rituales menores. Sí lo veían obviamente los franciscanos, sabían que había un ritual que se hacía en cierta época, en cierta veintena, tenía estos elementos y se hacía esto, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay una descripción muy exacta, en algunos casos, no siempre, de cómo se celebraban las veintenas prehispánicas, cuáles eran los elementos, qué se hacía, cuál era el punto importante de cada uno de los festejos, que siempre era al final de la veintena. Pero no quedó grabada, obviamente, en ningún documento la música, ni las danzas. Entonces lo que representamos muchas veces pues es pues un vestigio, no es lo real, ¿no? Nunca vamos a poder escuchar realmente lo que se tocaba o cantaba o bailaba en esa época, sino que pues nos damos una idea. Tenemos poemas, ¿no? Entonces los poemas en náhuatl tienen un ritmo, y a través de ese ritmo podemos imaginar la cadencia que podía haber tenido la música. Y a través de eso, de saber el ritmo de la poesía, de traspasar ese ritmo a la música, que en general pues eran huehuets y timbales, sonajas, huesos, pasar de eso a la danza, ¿no? Imaginarnos la danza. Y nos comentaba también nuestro amigo Eric Reyes Huitzil, un saludo a Eric Reyes Huitzil, que está ahorita en turismo en Cholula. Excelente decisión que esté ahí nuestro amigo Eric. Yo creo que nadie como él para entender la cultura de Cholula. No hay nadie como él para entender la cultura de Cholula. La vive, la siente y la danza es justamente la danza. Y él nos decía, ¿no?, como la danza, lo que podría ser la danza, pues era este imaginario en el que mientras vas bailando vas haciendo crecer una flor, ¿no? Y entonces los pasos que van hacia el frente van haciendo el tallo, y las vueltas que van a los lados son las flores que van creciendo en esta danza imaginaria donde vas haciendo crecer una flor. Pero de ahí en fuera, tomando estos elementos como parte importante, decíamos poesía, música, la música, el sonido, la danza. La danza pues está imaginario en el que vamos construyendo con los pies un árbol o una flor, que me parece toda una lógica muy bien pensada para recrear la música y la danza de ese entonces. Pero lo que tenemos realmente ahorita pues eso, ¿no? es parte de ese imaginario que se recopiló, y que yo creo que algunas luces deben de salir todavía ahí de la música prehispánica y de la danza prehispánica, pero realmente cómo se vivían no lo vamos a saber nunca. Ahora, en cuanto a las celebraciones como las veintenas, yo decía ahorita, por ejemplo, estamos en la veintena Tlacaxipehualistli, que es la veintena de Xipetotec, nuestro dios descarnado, y que en estos momentos hay peregrinaciones por todos lados, ¿no? Empiezan justo cuando es el carnaval de Huejotzingo, es decir, antes del miércoles de ceniza empiezan las primeras peregrinaciones. Pero las peregrinaciones eran una parte esencial de los pueblos de ese entonces, de la época prehispánica. Es decir,
de Chicomostoc salimos para hacer peregrinación a encontrar el lugar donde debíamos asentarnos, donde esta cultura del altiplano central se debía asentar. El mito también lo vemos en lo que es la llegada de los aztecas acá a la zona central del otro lado del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, porque ellos también hacen una peregrinación desde Aztlán para llegar a Tenochtitlán. Hay un mito relacionado, el del por qué deben de elegir cierto lugar. Tanto los tenochcas como los ojochincas tienen un mito fundacional por el que hacen esa peregrinación. Entonces las peregrinaciones son parte de la cultura de América completa, porque los que vivimos en este continente, pues estamos acostumbrados a caminar, ¿no? Desde el estrecho de Bering, ¿no?, que empezamos a caminar para poblar todo este continente, pues obviamente estamos acostumbrados a caminar, a hacer peregrinaciones. Entonces las peregrinaciones son parte importante de la cultura de nuestro país. Después llegan los españoles, y al ver tantas peregrinaciones, pues obviamente empiezan a darle sentido religioso español o europeo a todo eso que hacemos, pero realmente las peregrinaciones son parte de una tradición prehispánica antes de la llegada de los españoles. Y entonces en esta veintena, la Caxipehualistli, que es la veintena de Xipetotec, se hacen precisamente estas peregrinaciones a los templos de la preciosa sangre de Cristo, que es un Cristo que está muy golpeado, ¿no? La mayoría de las imágenes de la preciosa sangre de Cristo se llama así porque obviamente es la sangre escurriendo, ¿no? Es un Cristo descarnado, ¿no? Y entonces se siguen haciendo peregrinaciones hacia esos templos donde están estos Cristos descarnados, porque antes se hacían las peregrinaciones precisamente a Xipetotec, nuestro Señor descarnado, a los templos de nuestro Señor descarnado, y luego ahí pues se hacían danzas rituales también, que se le ofrendaban al dios, en este caso Xipetotec. Se le ofrendaban a todos, ¿no? Porque recordemos que la ofrenda no solo, pensamos que ofrendar en la cultura prehispánica solo tenía que ver con matar gente, ¿no? Con desvivirlos, digamos, ahora que hablamos más de esa manera en las redes sociales. No era eso. Tú puedes a la fecha, puedes ofrendar tu hambre, ¿no? Cuando haces ayuno, puedes ofrendar tu ayuno, puedes ofrendar tu hambre, puedes ofrendar precisamente el hacer peregrinación también es una ofrenda. Puedes ofrendar la danza, puedes ofrendar la música. Solo es que le des el aspecto religioso a esto que vas a ofrendar, pero lo puedes ofrendar. Entonces, ustedes, cada uno de nosotros sabemos que podemos ofrendar. Justo ahorita en esta época también viene esta parte de que los viernes no se come carne, ¿no? Por ejemplo, que es una manera de ofrendar precisamente o hacer ayuno de este elemento que es la carne. Entonces seguimos haciendo esas mismas cosas en nuestra época actual. Y finalmente en esta relación que teníamos con la cultura religiosa prehispánica y estas figuras a las que se les rendía culto, que además eran elementos, ¿no? Y el elemento no muere, ¿no? El agua, la lluvia, el fuego, el viento no mueren. Es decir, no hay un momento de nacimiento del fuego y un momento de la muerte del fuego. El fuego es igual que el aire, es igual que el agua es. Entonces los elementos a los que se les rendía culto no eran en sí dioses, sino eran esta inmortalidad de los elementos naturales con los que convivimos. La tierra no muere, solo se vuelve a volver fértil, ¿no? Pero no hay tierra muerta, por así decirlo, ¿no? Pasarán muchos años y a lo mejor, y sabemos que por ejemplo en el desierto del Sahara ahí había una jungla, y eso no me lo estoy inventando, no se pueden ustedes investigar que en el desierto del Sahara había una jungla. Entonces la tierra no muere, ¿no? Se renueva. Entonces todos los elementos que se renuevan, el aire, la tierra, el agua, el fuego, son a los que se les rendía culto.
y por eso, digamos, el significado de Dios no queda. Deidad es algo vago, ¿no? Poder decirle dioses a los elementos, porque además los seguimos viviendo, ¿no? Seguimos conviviendo con ellos. Bueno, todo esto es para explicar que obviamente lo que hacemos el 21 de marzo, la celebración del equinoccio de primavera, pues es un reflejo precisamente de lo que se celebraba anteriormente, y no lo vamos a vivir como se vivía en ese entonces, ¿no? Para empezar, siempre les falla, ¿no? Porque si fuéramos totalmente ritualistas en el asunto, el equinoccio de primavera tendría que variar entre el 20 y el 21 aproximadamente, porque por ejemplo este año el equinoccio de primavera fue el día 20 de marzo a las 9 de la mañana. Entonces, no, perdón, a las 3 de la tarde, hora centro de México. Ajá. Entonces, si hubiéramos sido lógicos en la celebración del equinoccio, o lo hiciéramos tal cual debe de ser, se tendría que hacer el día 20. Pero pues ya sabemos que todos los elementos que componen el 21 de marzo actualmente tienen que ver más con el turismo. Y entonces ya sabemos que el 21 de marzo a fuerza hay que estar en las pirámides y recolectar energía, ¿no? Cosa que también pues tiene más que ver con la persona que está yendo al evento que con la persona que dirige lo que se hace, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la explicación del por qué a lo mejor en esta época necesitamos tanto acercarnos a nuestra cultura prehispánica. Digo, en parte porque obviamente cada vez sentimos más orgullosos de nuestra cultura y tradición anterior a la llegada de los españoles. Y revalorando eso, pues obviamente tenemos un sentido de autenticidad. Lamentablemente, por ejemplo, en el gobierno actual, pues estamos saturados de esa información, ¿no? Y pensemos que llevamos 500 años de que llegaron los españoles y obviamente nuestra sangre está más mezclada con la de los españoles que otra cosa, ¿no? Y somos una mezcla además de distintas culturas, porque también llegaron los africanos, la cultura afrodescendiente también estuvo aquí, y también seguramente por nuestras venas corre sangre afrodescendiente. Y después llegaron orientales, y después llegaron franceses, y después llegó mucha gente acá, sobre todo aquí en el estado de Puebla, ¿no? Entonces somos una mezcla tremenda de genética. Ya no somos quienes éramos. Digo, para empezar, no nacimos en esa época. La mayoría no hablamos náhuatl, no usamos huaraches, todo eso pues obviamente ha ido cambiando. Decía yo, el gobierno, en ciertas temporadas hay gobiernos que insertan el nacionalismo, para que nos olvidemos de lo que está pasando alrededor. Y entonces este nacionalismo también es muy dañino, porque no nos hace entender realmente quiénes somos, ¿no? Nos hace negar una parte de quiénes somos y nos aferramos a una que ya es muy antigua. Pero el nacionalismo en algunos gobiernos, como en este específicamente, el nacionalismo es tremendo para que abracemos más eso y nos olvidemos de lo demás, ¿no? Así como que nos metamos en un charquito y olvidemos que estamos a un lado de un mar, que es todo el mundo, ¿no? Y en el que pues todas las relaciones internacionales pues tienen que ver precisamente con sabernos entes del mundo y no solo una pequeña parte del mundo aislada que tiene sus propios pensamientos y cultura. Por ejemplo, la cultura china, que está muy arraigada a su cultura pasada, y que ellos sí tienen una línea exacta de progreso de su cultura, como desde la época, pues no sé, antes de Cristo hasta el día de hoy, pues llevan un hilo conductor de su cultura. Nosotros pues se truncó obviamente porque llegan los españoles y se sumó nuestra cultura a la cultura de los españoles. Entonces por eso digo, esto de los rituales del 21 de marzo dependen más de quién los vaya a hacer, ¿no? De cómo los vayas a hacer, que de realmente saber si estás alineado con el chakra del universo o con los elementos. Depende cómo tú te sientas con eso. Recuerdo que en el 80 y tantos, 81 si no me equivoco, en el eclipse, o fue en el 91. En el eclipse que hubo en México,
hubo mucha gente que fuimos a verlo ahí en las pirámides de Cholula, porque pues obviamente era algo así como que muy espiritual, ¿no? El poder ver el eclipse del 91, creo que sí fue, el eclipse en las pirámides de Cholula. Recuerdo que cuando empezó a cerrarse el cielo, empezó a oscurecerse y las aves regresaron a los árboles y los perros que estaban ahí se echaron como si ya fuera la hora de dormir. En ese momento como que se empezó a sentir mucho frío, mucho aire. Sentías obviamente que estaba cayendo la noche a mediodía. Y cuando la oscuridad completa llegó, porque hubo oscuridad completa en ese eclipse, en esta zona específicamente, cuando la oscuridad completa llegó, muchos no había alguien que dijera vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Todos estábamos ahí juntos, no había nadie que organizara a la gente. Yo por lo menos jamás recuerdo que haya habido alguien que nos haya dicho qué hacer. Pero simplemente cuando la oscuridad total llegó a mediodía, en esa ocasión, en el eclipse del 91, todos alzamos las manos, se los juro, alzamos las manos y gritamos. Eso es algo que no tiene explicación, fue algo que nos nació a todos al mismo tiempo. Les repito, no había nadie con un altavoz diciendo, cuando haya oscuridad total, alzan las manos y gritan. Nadie nos dijo eso, fue algo natural, muchas personas lo hicimos. Y fue algo tremendo, ¿no? El poder alzar las manos y gritar hasta que volviera otra vez a hacerse la luz. Eso pues es algo que como ser humano lo tienes, ¿no? O sea, imagínense la época anterior al conocimiento de qué significaban los eclipses y cuál es la explicación lógica, y saber que pues obviamente no te vas a quedar en la oscuridad total para siempre, ¿no? Porque el sol va a salir en unos cuantos minutos más. Imagínense lo que pensaban las personas, no digo nada más de México, en general, de todo el mundo cuando eso pasaba, ¿no? O sea, el temor de que no volviera a salir el sol, ¿no? El temor de que todo terminara en un momento para todos al mismo tiempo, es algo que yo creo que va dentro de nuestros genes, ¿no? No es algo que puedas controlar, porque yo no lo controlé. Yo les digo, repito, yo no me puse de acuerdo con nadie nos dijo, oye, cuando empiece esto, alzamos las manos y gritamos. Nadie dijo eso, simplemente nos nació a muchos, y a muchos no, porque yo iba con un amigo y él se quedó pasmado, no hizo nada, no alzó las manos, no. Sí me dijo que se había emocionado, pero no sintió la necesidad de gritar ni de alzar las manos, como la mayoría de los otros loquitos. Que si les digo, yo creo que el 90% hicimos lo mismo, ¿eh? Entonces, cuando tienes una explicación lógica de todo este conocimiento, a pesar de eso, dentro de ti hay, repito, esta parte como un vestigio, ¿no? Innato del ser humano a reaccionar a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando te echan agua, ¿no? En la cara, generalmente jalas aire. Tu cuerpo no sabe que nada más te están echando unas gotitas de agua. Tu cuerpo se imagina que a lo mejor vas a entrar al agua, que te vas a hundir en el agua, que vas a aventarte un clavado al agua, y él inmediatamente se pone en plan de ya voy a nadar, ¿no? Entonces cuando te echan agua en la cara, jalas aire como si fueras a meterte a nadar. Son rasgos del ser humano que no se pueden cambiar. Por eso decía que en estos rituales que se hacen en algunos lugares, o en todo México, porque ya lo hacemos en todo México, y personalmente me tocó hacer uno precisamente en Huejotzingo, en una zona que es donde empieza lo que podríamos llamar el antiguo reino del señor Huejotzinca, en San Juan Pancoac. Ahí estuvimos haciendo un pequeño ritual con mucho respeto, porque además, eso sí debo decir, yo creo que cuando me decido hacer algo así, pues lo hago con mucho respeto. Y cuando estás ahí, pues obviamente tienes que vivirlo.
Y si no lo vives, pues ya no es cosa de otra cosa, de otra persona, ¿no? Porque además, si lo hubiéramos hecho como debe de ser, lo tendríamos que haber hecho el día 20 a las 3 de la tarde, que fue cuando entró el equinoccio. Y no lo hicimos, ¿no? Nadie lo hizo, porque todo estaba planeado para que el 21 se hiciera todo eso. Entonces, algunas de estas tradiciones son importantes porque nos recuerdan quiénes somos y tratamos de rescatar un poquito eso, ¿no? Lo que les digo, estos restos de la cultura, no solo prehispánica, ¿no? Sino la cultura humana, en la que antes teníamos un sentido, digamos, de la vida más inocente y entendíamos la naturaleza de una forma distinta porque estábamos más conectados con la naturaleza. A veces ya no nos damos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza. Ajá. Somos demasiado lógicos. Pero cuando nos damos a veces la oportunidad de conectar con la naturaleza, es en estos momentos, que le digo, no tiene que ser nada más el 21 de marzo, sino a lo mejor llegas precisamente a un cerro, una montaña, y cuando gastas tu energía, gastas tu cuerpo en caminar, en moverte, en subir, te olvidas un poco del cuerpo y la mente empieza a funcionar distinto. Las peregrinaciones servían para eso, para que te cansaras y llegaras espiritualmente de una forma distinta. Entonces, lo mismo pasa cuando subes a un cerro, a un lugar alto, o haces una peregrinación, llegas con el cuerpo cansado. Y eso es lo que necesita el alma y el espíritu para salir. Dejar el cuerpo un poco dormido, descansado, para llegar a ese punto y entender mejor lo que estás viviendo en ese momento. Que puede ser un equinoccio, que puede ser una subida a las montañas, que puede ser la llegada a un templo católico después de 2-3 días de caminar. Es lo mismo, es buscar darle un sentido a tu alma, a tu espíritu, independientemente de si crees o no en alguna religión o en un Dios. Espiritualmente a veces necesitamos esa parte. Y bueno, eso es, yo creo que lo que nos hace constantemente regresar a estos rituales que tienen que ver con la religión prehispánica, pero que nos acercan un poquito más a la espiritualidad de nuestro país. Y yo creo que a veces entiendes también mejor la espiritualidad de tu propia religión, la que sea, porque entiendes cuáles son los elementos que forman la espiritualidad de cualquier religión, no solo la católica o no solo los pensamientos religiosos prehispánicos, sino de cualquier religión. Son los mismos elementos los que nos unen. Finalmente, pues somos seres espirituales, lo queramos o no, porque como les digo, hay elementos, rasgos que todos los seres humanos tenemos y que es difícil que a pesar de todo lo que conocemos cambiemos.